de inicio. Bien, en este problema me dicen que tengo que encontrar las asíntotas de esa función. Entonces, primero tengo que hallar o intentar hallar el dominio de f. Me dicen todas las asíntotas, pero tengo que hallar si hay asíntotas verticales, si hay asíntotas horizontales, si hay asíntotas oblicuas. Entonces, tengo una función racional. En este caso tengo que ver los valores que me hagan el denominador 0. Entonces, para hallar eso, simplemente, ¿qué hago? Igual a 0. Entonces, al igualar 0, yo tengo que despejar la x. Es decir, x cuadrado va a ser igual a menos 1. Saco raíz cuadrada. Y x va a ser igual a más o menos raíz de menos 1, que eso es una cantidad imaginaria. ¿Qué significa esto? Que si yo reemplazo aquí menos 1 o más 1, o reemplazo cualquier número en el denominador, el dominio de esa función va a ser todos los números reales. Entonces, como no hay valores específicos que me hagan 0 el denominador, entonces no existe asíntota vertical. ¿Por qué no existe? Porque el dominio de esa función son todos los números reales. Entonces, recuerden, para hacer asíntota vertical, yo tengo que encontrar los valores que me hacen el denominador 0. Pero, a la hora de yo de encontrar eso igual a 0, me va a dar una cantidad imaginaria. Significa que cualquier valor positivo o negativo que yo reemplace aquí, no me va a hacer nunca 0 el denominador. Entonces, no existe asíntotas verticales. La justificación, porque el dominio son todos los números reales. Asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. ¿Por qué? No existe. ¿Por qué no existe asíntota horizontal? Porque la fracción es impropia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa impropia? Que tengo el numerador mayor que el denominador. Si ocurre eso, entonces no hay una asíntota horizontal, sino que lo único que va a existir va a ser una asíntota oblicua. Sí va a haber asíntota oblicua. La justificación. Asíntota horizontal no existe, la fracción es impropia. Esa es la justificación. Entonces, como la fracción es impropia, sí va a existir una asíntota oblicua. Entonces, ¿qué hacemos con la asíntota oblicua? Simplemente agarramos la función, la fracción, y la dividimos. X cubo más 1 entre x cuadrado más 1. ¿Qué hacemos? X cubo entre x cuadrado sería x, multiplico, cambio signo, multiplico, cambio signo, se va, y me va a quedar 1 menos x. ¿Por qué puse el 1 primero? Voy a poner primera cantidad positiva y la otra negativa. Entonces, una vez que yo divido esto, yo expreso eso como de la siguiente manera. Acuérdense que no es una división exacta, entonces sería la parte entera, que es x, más 1 menos x sobre el divisor, x cuadrado más 1. Este sería el valor de mi función resultante. Preguntas hasta aquí. Preguntas, dudas. Bien. ¿Qué hago ahora? Voy a calcular mi asíntota oblicua y hago uso entonces de la propiedad que me dice que el límite
cuando x tiende a más infinito, f de x menos ax más b debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuál sería? Límite, cuando x tiende a más infinito, ¿de quién? F de x es la función original, x cubo más 1 sobre x cuadrado más 1 menos ax. ¿Quién viene a ser ax? Ax viene a ser la parte entera de la división. Recuerden que es una división exacta, inexacta, perdón, donde tengo un residuo que es 1 menos x. Entonces agarro la parte entera, x más lo que me quedó sobre el divisor. Entonces, el ax más b siempre va a ser la parte entera. Entonces, yo tengo que resolver este límite y ese límite me tiene que dar 0. Si no me da 0, significa que no hay asíntota oblicua. Pero sí hay asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque es una fracción impropia. Pero puede darse que en un caso especial que no. Entonces, ¿qué hago aquí? Mínimo común, x cuadrado más 1, quedaría x cubo más 1, menos, quedaría x por x cuadrado más 1. Esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a más infinito, x cubo más 1, multiplicando, menos x cubo, menos x sobre x cuadrado más 1. Cancelo los x cubos y me va a quedar entonces límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 menos x sobre x cuadrado más 1. Si yo resuelvo ese límite, divido entre la potencia mayor, ¿cuál es? X cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x sería x cuadrado. Si yo resuelvo ese límite y aplico, la propiedad quedaría 0 entre 1 más 0, 0 entre 1 va a ser igual a 0. O sea que mi asíntota oblicua, ¿cuál va a ser? Ax más b. ¿Y cuál es Ax más b? Y igual a x. Ese sería mi asíntota oblicua. ¿Qué hago ahora? Una vez que tengo esa asíntota oblicua, yo trazo mis ejes y grafico primero mi recta, que es asíntota oblicua, y igual a x. Si yo voy a hacer y igual a x, entonces voy a hacer dos puntos. Voy a poner 0, 0. Me va, si yo aquí 0, y es 0. Y si x1, y1. Y voy a poner menos 1, 1. Voy a poner 3 puntos. Este sería 1. Este sería otro. Este sería otro. Entonces, mi asíntota va en líneas intermitentes, ¿no? Esta sería mi asíntota oblicua. Y la señalo acá como y igual a x. Una vez que tengo esto, simplemente ¿qué hago? Evalúo en la función. Tomo la función y igual x cubo más 1 sobre x cuadrado más 1 y le doy valores tomando como referencia que la única que hay, la única asíntota que hay es y igual a x, que es una asíntota oblicua. Entonces tomo el 0 hacia la derecha, voy a tomar el 1, 2, 3, y del 0 hacia la izquierda puedo tomar el menos 1, el menos 2, el menos 3. Entonces, si se ponen a ver, a hacer esa gráfica y calcular, factor tiempo no tengo, pero si yo añado un valor aquí, vamos a suponer que yo añado un X
Bien. Voy a añadir un X0. Si yo añado X0 me va a dar aquí 1. O sea que aquí va a haber un punto en esa asíntota, en esa gráfica, perdón, 0, 1. Entonces, eso es un caso especial de esa gráfica donde la gráfica va a venir así, toca a ese punto 0,1, la gráfica baja y atraviesa la asíntota oblicua. Entonces, yo les dije que había como un 2%, un 3% que puede atravesar y puede cruzar la asíntota. En este caso la está cruzando. ¿Qué se hace aquí? Entonces, ustedes aquí tienen que sacar esa gráfica con ese círculo, esa parte de esa gráfica con ese círculo en esa asíntota oblicua. Por el factor tiempo, usted calcula sus valores aquí y hace su gráfica. Pero la gráfica más o menos es así. En este caso, ¿qué número es el que estaría aquí? Lo veo aquí. Si yo reemplazo x1, 1 al cubo, 1 más 1, 2, y 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, me va a dar 1,1. O sea que ese punto donde corta a esa asíntota es en el 1,1. Entonces yo tengo que sacarla de la gráfica con ese círculo y marcarlo 1,1. No sé si con eso me expliqué la metodología de esto. Yo no voy a hacer ejercicio de esto, esto viene para trimestral, pues, pero ejercicio no voy a hacer. Parcial no voy a hacer tampoco. Vuelvo y repito, si no les da 0, no hay asíntota oblicua. ¿Qué puede hacer caso que no les dé 0? Ahora bien, esto yo lo retomo cuando voy a dar aplicaciones derivadas, porque hay una aplicación que es la correcta gráfica de una función, o graficar correctamente una función. Entonces ahí uno pide todo, lo que es dominio, rango, si es par, impar, y pide entonces las asíntotas. Entonces uno allá vuelve y repasa esta parte de aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, vamos con el tema que es el principal aquí, con lo que es la derivada. No sé, alguna duda, dígame. ¿Algo? Bien. Avanzó, ¿no? Bien. Bien, espero que hayan hecho las fichas de la fórmula, que son derivadas de funciones algebraicas sencillas, que es lo que vamos a empezar. Bien. ¿Qué es una derivada? Cuando estaban en décimo, ustedes, voy para esta parte de aquí, ustedes hacían gráficas, ejemplo, en un primer cuadrante, y tomaban 2 puntos y pasaban una línea y encontraban una pendiente. Geométricamente, la derivada es la pendiente de la recta tangente de una curva en cualquier punto. La recta tangente es la recta que toca la curva con la gráfica en un solo punto. Entonces la pendiente de esta recta va a ser siempre mi derivada. ¿Quién descubrió esto? Bueno, eso
nos remontamos a lo que es la derivada, hay una controversia si fue Newton o si fue Leibniz. Ambos hicieron y trabajaron eso en distintos países, pero ellos se mandaban correspondencia, pero muchos atribuyen más a Newton. Newton tenía menos de 25 años cuando inventó todo esto y trabajó con un método de fluxiones y aprovechó a que en la Universidad de Cambridge había una peste en ese país. Entonces hubo como acá confinamiento o su pandemia y ellos se quedaron en su casa. Entonces el hombre inventó o creó ese método de derivada, inventó lo que es el cálculo en ese tiempo de pandemia, o sea, tenía menos de 25 años. Entonces, para designar la derivada existen muchas notaciones. Hay una que se representa con y'X, que esa notación se la debemos a Lagrange. Hay otra notación que es derivada de y con respecto a la derivada de x. Y hay otra notación que me dice derivada de x, derivada de u, derivada de v. Esta se debe a quién? A un señor que se llama Cauchy. Y la derivada, por lo regular, nosotros la llamamos o la denotamos simplemente con quién, con la notación de y', dependiendo cómo se vea o cómo presenten, la llamamos y'. Nosotros utilizamos esta, si no, utilizamos f' de x. Esta notación la hizo Leibniz. Y esta se utiliza bastante cuando damos o se da derivación implícita, se utiliza bastante. Pero nosotros por lo regular utilizamos esta notación de Lagrange. Ahora, todas marcan lo que es la variable independiente, que es la x. En la variable independiente en una función es x. Todas marcan la variable independiente. Bien. Nosotros vamos a empezar ¿con qué? Con la derivada. Por definición de derivada, la definición de derivada me dice que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta es la definición de derivada, o sea, el cálculo de derivada por definición. Como nosotros hemos resuelto varios problemas de límite, ya están cansados, me imagino, de los límites, yo obvio esta parte de aquí. Lógico que varios problemas se resuelven, todos los problemas se resuelven en función de la definición de derivada. Esto es un incremento. Ustedes hacían esto en física. En física hacían que la pendiente era delta y sobre delta x. Bueno, esto sale de ahí. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Si resuelven el límite en una función cualquiera dada, van a encontrar su derivada. Esta es la derivada por definición. Pero yo voy propiamente con las derivadas sencillas primero, derivadas algebraicas sencillas, utilizando ¿qué? Los principios o los teoremas. Bien. Voy pues. ¿Qué aplicaciones tiene la derivada? Bastante. Bastante. En ecuaciones diferenciales, en física,
química, en economía. Bastantes aplicaciones hay de la derivada, en ingeniería, por lo menos la construcción de puentes, las tensiones, el cálculo estructural, todo tiene aplicación con derivada. ¿Cuál es el inverso de la derivada? La integral, el procedimiento inverso. Bien, vamos con este, ¿no? Vamos con estos 5. Bien. Tengo una función y igual a x cubo más 2x cuadrado menos 4x más 5. Una función que es un polinomio. Entonces hay un teorema de eso que debieron haber anotado. Eso lo voy a hacer en este problema. Desde ahí más no lo hago porque eso ya es directo. Dice que la derivada y' de esa función sería la derivada de cada uno de los términos de ese polinomio. Vuelvo y repito, lo voy a hacer en el primero, no lo hago más. Porque esto es, no perder pérdida de tiempo. Sería la derivada de x cubo. ¿Cuál es la derivada? Prima. Más 2x cuadrado prima menos 4x prima más 5 prima. Entonces, voy a aplicarle los teoremas en este. Ya después lo hago más directo. Si voy a derivar, tengo que tratar de derivar todo parejo. La única manera que yo pueda derivar primero y después tengo que seguir derivando es aplicando cuando me toca la regla de la cadena. La aplicación regla de la cadena, que aquí hay un problema de eso. Lo demás, tengo que tratar de derivar a todas parejas. Esto lo dejo aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo un número por una cantidad, 2 por x cuadrado. Hay una propiedad, un teorema que te dice que el valor o el coeficiente que acompaña a x, en este caso, no se deriva. Igual, el que acompaña a la x, aquí el 4, no se deriva. ¿Se va a derivar quién? La x. Entonces, ahora sí derivo. Esto se conoce como la derivada de una potencia, x al cubo. Ustedes tienen una fórmula, o deben haber copiado una fórmula, que le dice que la derivada de una potencia, simplemente ¿qué es? El exponente baja, coloco la base, y el exponente le resto 1 por la derivada de la base. Eso es lo que es una potencia sencilla, donde la base es x, pero la derivada de x también tienen que tener la copia de esa fórmula. La derivada de x, ¿a qué va a ser igual? A 1. Entonces, aquí sería x al cubo, el 3 baja, coloco la x y esto le resto 1, 3 menos 1, 2. Por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, así que se queda derivada de x al cubo sería 3x cuadrado. Más 2, x al cuadrado, el 2 baja, pasa al frente, pero multiplica el 2, quedaría en 4x, se le resta 1, quedaría 4x. Menos 4 por la derivada de x es 1, y 4 por 1, 4. Más 5, la derivada de una constante, ¿a qué va a ser igual? 0. O sea que aquí no tengo que por qué sumar 0. No. Esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de este polinomio? Sería entonces 3x cuadrado más 4x menos 4. Ustedes se pueden saltar todos estos pasos y poner el paso directo. No hay ningún problema. Bien. Preguntas. ¿Cuál aplicación utilizar en cada caso? Eso se va con la práctica, me imagino. Claro. Claro. Eso es la práctica. Eso es la práctica. Ustedes tienen hoy, hicieron una ficha. Esa ficha tienen que ponerla y pegarla con las que siguen. Al final van a tener un acordeón en fichas y al final tienen que fajarse con todas esas fichas para resolver. Pero si practican, ya saben lo que van a resolver. Pero si no practican, ese es el detalle. O sea, esto no es difícil,
pero todo tiene continuidad. Si lo dejan acumular, viene la complicación. Si no lo dejan acumular, le sale más fácil. Bien, voy con el segundo. El segundo dice y igual a raíz cúbica de x cuadrado. Y igual raíz cúbica de x cuadrado. Entonces, primero tengo y igual, es x cuadrado, es el raíz cúbica de x cuadrado, se puede transformar a x a la 2 tercios. Es por teoría de radicales o teoría de exponentes. X a la 2 tercios. ¿Qué es esto? Una potencia. Entonces mi derivada sería y', el 2 tercios baja, coloco la base, y 2 tercios, resto 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 quedaría igual a menos 1 tercio. Por la derivada de x, por la derivada de x es 1. Así que no se pone. Quedaría entonces y' igual 2 tercios aquí a la menos 1 tercio. Y no puedo dejar nada negativo. O sea que quedaría 2 sobre 3 raíz cúbica de ¿quién? De x. Esa sería entonces mi respuesta. 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Esta sería mi respuesta. Si voy a hacer el quinto, voy a ponerlo acá. Y a qué va a ser igual. Yo necesito no la raíz, necesito un exponente fraccionario. Esto es lo mismo de decir t a la menos 1 quinto. ¿Qué hice? Raíz quinta de t lo mismo que decir t a la 1 quinto. Lo pasé hacia arriba, queda t a la menos 5. Si yo calculo esa derivada de ahí, me va a quedar el menos 1 quinto baja, tiene la t, y resto menos 1 quinto menos 1. Sería igual que menos 6 quintos. Y transformando eso, quedaría menos 1 sobre t a la 6 quintos. Transformando esto a radical, quedaría menos raíz quinta de t a la 6. Y eso sería entonces, ¿qué? Menos 1 sobre t raíz quinta de t. Ahora, muchos no acostumbran a dejar esto en el denominador. Lo racionalizan, pero caemos en lo mismo casi. Lo pueden dejar por 1000, lo pueden dejar hasta ahí. ¿Qué hice aquí? Calculé la derivada. Ya aquí murió derivada. Esto es pura álgebra. ¿Qué hice? Pasé ese exponente negativo, lo pasé abajo positivo. ¿Qué hice? Lo transformé a exponente fraccionario, lo transformé a raíz. Recordando que el denominador es el índice y lo que está dentro aquí. ¿Qué hice aquí? Simplifiqué. ¿Por qué? Porque ese t a la sexta lo transformo en t a la quinta por t. Y como es t a la quinta, el raíz quinta, sale la t. Y adentro va a quedar una t dentro de esa raíz quinta. Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí nos faltó el 5 del denominador. ¿Perdón? Ahí nos faltó el 5 del denominador. ¿Cuál 5? Ajá, sí lo comí. Perfecto, gracias. 5, 5, 5. Correcto. Vamos a ver. Bien. 4. En el 4 también me faltó aquí. Ayer. Bien. El 4 dice y igual 2 raíz cúbica de x menos 7 raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Qué hago primero? Transformo todo exponente fraccionario. Sería 2x a la 1 tercio menos 7x a la menos 1 medio. ¿Qué quedaría aquí? Voy a calcular ya la derivada. El 2 no se deriva. Entonces derivo que x a la 1 tercio, el 1 tercio baja, multiplica el 2, va a quedar aquí a la 2 tercios. X. 1 tercio menos 1 sería menos 2 tercios. El menos 1 medio multiplica al menos 7, quedaría más 7 medio. X menos 1 medio menos 1 quedaría entonces a la menos 3 medio. Transformando a positivo quedaría 2 sobre 3x a la 2 tercios más 7 sobre 2x
a las 3 medias. Si quiero llevarlo un poquito más, simplificar, voy a hacerlo aquí, quedaría entonces que y' va a ser igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado más 7 sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo. Por ahí mismo aprovecho x, raíz de x simplificado, ¿no? ¿Quieren sacar mínimo común? Pueden sacar mínimo común, expresarlo todo en un solo denominador. Sí, pero hasta aquí por el momento estamos bien. Pero sí podemos. ¿Qué hice aquí? Era la raíz cuadrada de x al cubo. Entonces x al cubo lo mismo decir x cuadrado por x. Sale el x y me queda dentro la raíz de x. Bien, preguntas. Vamos con problemas básicos, problemas sencillos para empezar a agarrar esta parte. Entonces después hacemos problemas de su libro y después vamos con otro problema ya con un grado de dificultad un poquito mayor. Bien, voy con este de aquí. Esta es una potencia, pero la base es un binomio, es un polinomio, puedo decirlo aquí de dos términos, un binomio. Entonces, ojo, ¿qué hago aquí? Aquí aplico una cosa que se llama regla de la cadena. Regla de la cadena son potencias cuando las bases son las funciones compuestas, un polinomio, una fracción, una raíz, lo que sea, pero son compuestas. Entonces, se trabaja el mismo principio. El 7 está en el exponente, el 7 baja. Coloco la base y le resto 1. 7 menos 1, 6. Por la derivada de la base. Entonces, quedaría y' 7 por 3x cuadrado menos x elevado a la 6 por, ¿qué tengo aquí? La derivada de dos cantidades. Sería la derivada del primero, el 2 baja y multiplica el 3 sería 6x, le resto 1, quedaría 6x, menos la derivada de x que sería 1. ¿Qué hago entonces? Simplemente el 7 multiplica todo aquí, quedaría 42x menos 7 por 3x cuadrado menos x elevado a la 6. Y esa sería entonces mi respuesta. Pero una vez hallada la derivada, se grafica, ¿verdad? No, que grafica todavía no. Eso lo grafica cuando es aplicaciones. Cuando hay gráficas, aplicaciones. Aquí no. Aquí nada más es derivar. Son aplicaciones ya de recta tangente, recta normal. Ahí sí tienes que graficar. Una aplicación, gráfica correcta de una función, ahí sí tienes que graficar. Bien. Voy con esos dos últimos problemas. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué operación tengo aquí? Esto es un problema número 6, yo creo que era. Creo que es el 6. ¿Qué tengo aquí? Tengo una multiplicación. Ustedes tienen un teorema que les dice que la derivada de una multiplicación sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Como es una multiplicación, entonces yo pongo y el prima va a ser igual derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Algunos acostumbran a poner derivada del primero, esta lo ponen aquí y este lo ponen acá, no hay ningún problema. Están sumando, así que no hay ningún problema. Yo siempre acostumbro a poner derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, derivada de x, 1 por raíz de x más 1, me queda raíz de x más 1, más x por derivada de raíz cuadrada de x más 1, es lo mismo decir x más 1 elevado a la 1 medio, es decir, quedaría 1 medio, x más 1, a la menos 1 medio, por la derivada de x más 1. Aunque la derivada sea sencilla, tiene que indicarse. Ojo, aunque la derivada que aplica aquí cadena, aunque la derivada sea sencilla, tiene que indicarse. Entonces, ¿qué hago? Voy a resolver la última derivada.
Todo lo demás, aquí lo puedo ir acomodando, quedaría más, quedaría aquí x medio. Si quiere aquí, yo puedo acomodar aquí. X más 1 a la 1 medio. Por derivada de x, 1. Y derivada de 1, 0. O sea que aquí va a quedar por 1. Simplemente aquí quedaría raíz de x más 1 más x sobre 2 raíz cuadrada de x más 1. ¿Quieren sacar mínimo común? Y pueden sacar mínimo común. Lo sacan. Sería entonces, y' sería que 2 raíz de x más 1. Este tiene denominador 1. Quedaría entonces 2 por x más 1 más x. Y esto sería igual multiplicando y ya reduciendo. Sería entonces 3x más 2 sobre 2 raíz cuadrada de x más 1. Y esta sería mi respuesta. Esta es la derivada de un producto. Preguntas. Vamos con el 7. El 7, tengo una fracción. Si se ponen a ver la fórmula de fracción, ¿qué dice la derivada de una fracción? O de una división. Sería la derivada del primero por el segundo menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Derivada de arriba del numerador por el de abajo menos el de arriba por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, como tengo f de x, tengo que hacer la notación f' de x. Sería el de abajo al cuadrado. Tengo que indicarla. Derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Qué ocurre aquí? Coloco lo de abajo. Derivada de esto sería derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 5 es 0. 2x menos 0 va a dar 2x por 1 menos 3x cuadrado. Menos x cuadrado menos 5. Derivada de 1, 0. Derivada de menos 3x cuadrado, el 2 baja, multiplica aquí, va a quedar menos 2 por 3, 6x, el resto 1, me queda 6x. Bien. Vamos a